De conservación les voy a hablar acerca del salazón y curado, que es el tema que me corresponde a mí. Salazón y curado, sus antecedentes históricos, podemos hablar que antes de Cristo los chinos ya utilizaban estos métodos para poder conservar sus proteínas, pescados, mariscos y proteínas pues, de distintos animales terrestres y también algunas aves. Eh, También hay historia de los egipcios, de los antiguos egipcios. Se encontraron algunos documentos donde, o algunos documentos no, sino algunos jeroglíficos donde se puede entender que hacían uso de la sal para conservar su carne y las proteínas. Eh, y a través del tiempo, distintas civilizaciones documentaron el uso de esta técnica para poder conservar sus alimentos a través del tiempo. Y en el siglo XVII y XVIII hay algunos documentos de algunos monjes que relatan cómo lograban extender la vida útil de sus alimentos para utilizarlos en momentos de invierno o en momentos críticos que estuviera pasando de pronto las personas o la humanidad. Podemos decir que la salazón es un método destinado para preservar los alimentos, tal como se los dije, de forma que se encuentren disponibles para el consumo durante un mayor tiempo. El efecto de la salazón es la deshidratación y el refuerzo del sabor y la inhibición de un ambiente propicio para que las bacterias y los microorganismos prosperen o sobrevivan. Entonces, al disminuir la cantidad de agua en el alimento, pues automáticamente estamos favoreciendo para que no haya una descomposición del producto acelerada. Como se los decía ahorita, la salazón es uno de los métodos más antiguos. Se sabe que los antiguos egipcios lo hacían y también tenemos evidencias similares en China en el tercer milenio antes de Cristo. En cuanto al curado, el curado es también proceso de conservación con ingredientes como la sal, como nitritos, como especias, ¿sí? Como azúcar también en algunos casos. Y en algunos procesos incluye el ahumado. Las reacciones químicas del curado son reacciones complejas y son reacciones lentas, ¿cierto? De las proteínas y grasas por autolisis y oxidación, y estas reacciones pueden producirse solo por autooxidación, como les decía, aunque algunas van acompañadas por enzimas de alimento, además de hongos y bacterias benignas. Para permitir estas reacciones de curadas lentas y evitar la descomposición rápida por putrefacción, se extrae el agua del alimento, como les había dicho anteriormente. Específicamente, la técnica del salazón es un método mediante el cual se adiciona a un alimento para eliminar su humedad y de esta forma reducir el desarrollo de microorganismos. Encontramos la salmuera seca, en la que se trata de cubrir con sal. Además se suelen añadir especias a las proteínas. Se aplica a pescados y carnes especialmente, sin dejar de decir que en algunos casos se puede utilizar con algún tipo de vegetal. Hay un elemento muy importante, y es que con el proceso de salazón se descubrió en su momento que se prevenía el crecimiento del Clostridium botulinum, que es una bacteria que genera unas enfermedades y unos síntomas bastante complejos. La salmuera líquida se utiliza para hacer un baño con sal y pues con algunas especies, preparado pues para carnes, pescados y verduras. Y también se puede utilizar estas técnicas combinadas para generar unos resultados, en algunos casos y dependiendo de la proteína, más consistente. Por lo general, la deshidratación a través de una salazón puede generar cambios en el color del alimento. Definitivamente cambia su sabor,
su sabor cambia profundamente, vamos a encontrar unos sabores muy pronunciados y bastante intensos y salados. Y en el proceso de salado se produce el mecanismo de ósmosis en el que entra la sal al alimento y sale agua del mismo, evitando así la proliferación de microorganismos. Hay pérdidas de minerales, de vitaminas por el ingreso del sodio, por el ingreso de sal al alimento, pero digamos que es una manera de conservar el alimento y darle un sabor distinto. La salazón podemos decir que la podemos encontrar muy marcada en diferentes países del mundo en los pescados. En los pescados es donde uno encuentra muy fácilmente el ejemplo de una salazón. Este tema de la salazón en los pescados consiste en 5 pasos. El primero es el limpiado, que es dejar el pescado en unas condiciones óptimas, extrayendo las vísceras para iniciar el procedimiento. Luego el apilado, y es colocar en un recipiente o una superficie, se coloca unas capas de sal, ¿cierto? Y sobre este se va extendiendo el pescado y vamos colocando capas de sal y capas de pescado. Luego viene el tema del reposo, y es que dependiendo la clase de salazón y la potencia del salazón, se puede dejar en reposo apilado anterior iniciando desde 24 horas. Y luego viene el tema de lavado, y es que después de que yo me aseguro de que pasó por su etapa de reposo, inicio la etapa de lavado. Ahí aplico algunas soluciones como vinagre, agua, para quitar ese sabor salado intenso. Luego viene el tema de oreado, que para poder finalizar el salado del pescado se debe orear en un espacio semicontrolado, ¿sí? O en un sitio de corrientes de aire, pero con exposiciones moderadas al sol. Y luego se termina el proceso del salazón y se puede preservar el producto en vasos por distintos periodos de tiempo, y antes de consumirlo se puede complementar con frutos secos o sazonar nuevamente con sal. Ahí sí ya pues es como lo que la persona como lo quiera consumir y qué aporte le quiere dar al consumo. Ahora les voy a hablar del curado, ¿sí? El curado, como yo les decía ahorita, consiste en la adición de sal, nitratos de sodio o de potasio, que en algunos casos se les llama salitre, nitritos y en ocasiones azúcares, condimentos, fosfatos y sustancias que aceleran el curado. Aquí, por ejemplo, hacemos mucho énfasis en la carne de cerdo, ¿cierto? ¿Cierto? Y aquí hablamos otra vez que su objetivo es evitar una contaminación por Clostridium botulinum, que es un microorganismo letal que puede producirse en los alimentos en ciertas condiciones. Y las reacciones químicas, pues como ahorita se los decía, son reacciones lentas de proteínas y grasas por autólisis y oxidación. Listo, esto sería el tema de curado. En el tema de curado existen algunos tipos de curados, pero básicamente una solución de curado puede incluir agua, sal, nitritos o nitratos, agua, sal, nitritos, y podemos añadir azúcar. Ese sería un curado básico, o sea, normal. Hay otro tipo de curado que es un curado que se llama seco, y dice que podemos utilizar pues la proteína, solo sal y nitritos y nitratos, ¿sí? En granos, o el material se aplica directamente a la carne sin pasar de pronto por agua, sino sal, nitritos y nitratos, y a veces nitritos, nitratos, sal y azúcar. Y hay otra técnica que es el curado seco salado, y es una modificación del curado seco, y esto incluye mezclas del curado seco, se puede a veces hacer inyecciones, etc. Ahorita les voy a contar un poquito más del tema. Aquí vemos un ejemplo de las fases del curado en una proteína que es el cerdo. Hay una recepción,
luego viene un refrigerado y un sangrado, ¿listo? Eh, Después de eso viene la salazón, y ahí hablamos de que pues la temperatura es entre 0,5 grados, hay que mantener una humedad cercana o entre el 70 y el 95%, y los días en que dura la salazón del cerdo está entre 0,7 a 1, días por kilo. Viene el lavado, como lo hablábamos ahorita, luego el posalado, que ahí viene pues un tema de agregarle especias, terminar de condimentar o saborizar. Viene el secado, que debe ser controlado, y viene la maduración y el envejecimiento de 12 a 22 grados, 60%, 80% de humedad, y de 6 a 30 meses puede ser este tiempo de maduración y envejecimiento. Por eso es que a veces encontramos que los jamones curados o los jamones de cerdo, las piernas de cerdo que venden en algunos sitios son tan costosos por el proceso y el tiempo. Aquí les voy a hablar específicamente de los tipos de salazón y curado. Entonces, en salazón hablamos de salazones secas y húmedas. La salazón seca se utiliza en las especies magras de pescado y consiste en poner en contacto íntimo la carne a deshidratar con el elemento deshidratante. Aquí podemos decir que no solamente pescado, también carnes caben en este tema y algunos vegetales. Hay que tener en cuenta en la salazón seca que uno debe saber las regiones, los climas y el tipo de final de producto que desea obtener. Todo eso nos va a llevar a revisar cómo aplicar la salazón seca. Este producto de la salazón seca, como ahorita yo les decía, por lo general se aplica mucho en los pescados. Entonces hay un proceso que se llama el salado en pila, el salado en picleo licor y el salado en salmuera. El salado en pila es ir colocando capas de sal, capas de pescado, ¿cierto? De no más de 1,20 metros de altura, ¿cierto? Y dejarlas ahí. El salado en picleo licor es colocar el pescado en barriles, ¿cierto? De distintos tamaños dependiendo del tipo de salazón que uno quiera tener, ¿vale? Y lo que estamos buscando aquí es que como va a estar entre sal y los líquidos que suelta la proteína, vamos a generar una especie de salmuera que ayuda muchísimo con el tema. Tenemos el salado en salmuera, que es esa mezcla pues, de agua, sal, nitritos y algunas especias, ¿vale? Que allí pues se sumerge la proteína en esa solución salada pues vamos a lograr una consistencia rugosa después de que se hace esto. Y la salazón húmeda es utilizada en las especies grasas y tiene como formalidad, además de preservar la proteína, poner una valla entre el producto y el oxígeno del aire para evitar la oxidación de las grasas. La proteína se coloca debidamente en barriles o piletas se mantiene ahí por el espacio del tiempo y con lentitud se va a ir disolviendo la sal dentro del agua y la proteína, lo que genera una salmuera. Voy a hablarles ahora del tipo de curados, o hablemos de curados y las maneras que hay de curar. Entonces hay encurtido con salmuera, curado por inyección y curado en seco. Cuando uno habla de encurtido con salmuera está hablando de curado. Este encurtido se refiere a marinar los alimentos en una solución de sal y azúcar disuelta en agua que llamamos salmuera. El curado por inyección, aquí nos referimos al proceso de inyectar el alimento con la salmuera, ¿sí? Y generalmente es el proceso de curado más utilizado a nivel comercial. Y el curado en seco, que es curar los alimentos en una mezcla de sal y azúcar, más otras especies al gusto. Ahí lo pueden ver como en las diapositivas o en las imágenes de qué se trata esto. ¿Qué productos se conservan bajo este método? La salazón se utiliza principalmente en carnes y pescados, aunque existe la posibilidad de aplicarle a este proceso frutas y vegetales.
¿sí? Entonces aquí hay unos ejemplos. La cecina, que es un producto que se genera en España y lo hacen a través de la carne de res y de cerdo. El jamón serrano y el lacón. En pescados vemos que se utiliza fuertemente anchoas, arenque, bacalao, caro, gravlas, cusaya, mojama, briso, etcétera. Y vemos un ejemplo de un vegetal, ¿sí? Que sería, o un fruto, que sería la aceituna. Y en el tema de los curados, se utiliza para carnes, para pescados, para quesos. También se utiliza en zanahorias, en cebollas, en pepinillos. Uno los encuentra en los supermercados, los pepinillos encurtidos, las cebollas encurtidas, etcétera. Entonces, bueno, este es el proceso de salazón y curado. Muchas gracias.